La palabra que quiero compartirles hoy día es una palabra que la vengo trabajando para mi vida hace mucho tiempo, y todo lo que el Señor me enseña lo quiero compartir con ustedes. Amén. ¿Está bien el audio? ¿Estamos bien con el audio? Amén. El pastor la semana pasada predicó de un título que le puso al sermón: este muerto no lo cargo yo. Amén. Era llamativo ese título. Amén. Pero indicaba, ¿cierto? En el capítulo 6 y 7 de Romanos está indicando, ¿cierto?, que hay una acción que hizo nuestro Dios a través de Jesucristo en el madero de la cruz. Amén. Hay una acción que nosotros debemos considerar, y eso es parte de nuestra doctrina y hay que tenerlas claras. Nosotros, ¿cierto?, hoy día somos hijos del Señor porque hubo alguien que murió por nosotros y llevó un cuerpo de pecado en el madero de la cruz. Yo sé que esta palabra no es fácil tal vez, y pido toda la ayuda del Espíritu Santo para poder enfocarla y pueda transmitirla. Yo la entiendo y yo pido al Señor que me dé toda esa gracia para poder transmitírsela a ustedes. Amén. Porque lo que quiere el Señor es libertarnos de verdad. Amén. Y esta palabra que está allí en 1 Corintios 9:27, ahí me voy a basar en esta palabra, en 1 Corintios 9:27. Dice de esta forma: aquí la encontré. Vamos a leer en el contexto del verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino, el verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldos para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a orar por esta palabra del Señor. Amén. Vamos a tomar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, pido, Señor amado, que tu Santo Espíritu active esta palabra en nosotros. Active el conocimiento de esta palabra, porque todos aquí de alguna forma, Señor, han dado testimonio a través de la gratitud, de las luchas que deben pelear, y debemos pelear todos. Dame de nuevo y sabiduría por el Espíritu Santo para hablar lo que tú quieres que hable yo en esta mañana. Bendigo la mente de mis hermanos, esa mente que está divagando, esa mente que en este momento va a pensar en cualquier cosa y va a distraerse. Atrae ese, Señor amado, esas mentes estén bajo el control del Espíritu Santo. Pido que el Espíritu Santo controle toda nuestra mente ahora en el nombre de Jesús,
porque hay una palabra de bendición que nos va a libertar como siempre, nos va a bendecir. Señor, desde ahora, Señor, declaramos, Señor, el gobierno, el control del Espíritu Santo sobre esta palabra y sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Ya me dio calor aquí. Yo soy muy friolenta. Hermanos amados, dice esta palabra, Pablo nos está enseñando que la vida cristiana es una lucha espiritual constante. Como decía la hermana Marcela, y ella indicó varios elementos, las pruebas, las situaciones difíciles que pasamos nos llevan directamente y deben llevarnos directamente a la presencia del Señor, a la fuente, a conectarnos hacia la fuente de suministro. Si nosotros permanecemos desconectados de la fuente de suministro, no vamos a poder avanzar. Esta lucha espiritual constante, como dice en Romanos capítulo 6, 22, cuando nosotros ingresamos al reino de los cielos, inmediatamente por cambio de reino, porque inmediatamente el Espíritu Santo, cuando alguien le recibe como Señor y Salvador, a través de la fe, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De forma inmediata, de forma instantánea, Dios nos trasladó del reino de la tiniebla al reino de su amado Hijo. Solamente aquí hay dos reinos, el reino de los cielos y el reino de la tiniebla. Por lo tanto, cuando alguien recibe al Señor, el Espíritu Santo de forma inmediata entra a morar en cada uno de nuestros corazones. Entonces usted tiene que declarar que usted es un hijo de Dios. Usted ha sido regenerado. ¿Qué pasó en ese minuto? Hubo una regeneración en una parte de su ser. Su espíritu fue regenerado. Ahora, lo dice la palabra del Señor allí, y quiero irme lento porque voy a avanzar hasta donde pueda. Me dice Jimenita, tienes el libro de Petete ahí, lo vas a dar todo. Dice en Ezequiel 36, Ezequiel capítulo 36, vamos a ver 36, 26. Dice el Señor, verso 25, el contexto: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. El agua es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Y aquí lo señala: os daré un corazón nuevo. Esto es el cambio de reino. Ocurre así: os daré un corazón nuevo y os pondré un espíritu nuevo. La palabra espíritu allí está con minúscula. Está indicando nuestro espíritu. Os pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré, verso 27, y pondré dentro de vosotros con mayúscula mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos
y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. ¿Qué significa recibir a Cristo como Señor y Salvador? Que hay un cambio de reino. Del reino de la tiniebla pasamos al reino de su amado Hijo. ¿Y qué ocurrió aquí? Yo voy a cambiar tu espíritu. El ser humano es tripartito, es cuerpo, esto es el soma, como dice en griego, es cuerpo, alma, que es el psiche en griego, y el alma consta de la mente, las emociones y la voluntad. Y también dice, pondré, es cuerpo, alma y espíritu, el neuma, que es el área donde nosotros, es la coyuntura espiritual, es donde el Espíritu Santo dice, yo voy a pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Cuando ingresamos al reino, ese nuevo espíritu se llama, ¿cierto? Es la regeneración. Dios vuelve nuestra vida hacia atrás, como decía el pastor el otro día, y la resetea. Es como que usted está viendo una película, pone un canal y quiere ver esta película, pero está terminando. Y cambia otro canal y la película recién va a comenzar. Palingenesia significa, palin es volver al inicio, génesis, al inicio, al comienzo. Lo que ocurre en este cambio de reino es el cambio de espíritu. Usted no es el mismo, aunque Satanás le diga eso. El pastor decía, nosotros no somos los pecadores, éramos pecadores, ahora somos santos apartados para el Dios vivo. No somos de las personas que practicamos el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo, dice la palabra. Entonces lo que ocurre aquí, primero pondré un nuevo espíritu. ¿Qué hizo la regeneración? Cambió mi espíritu. ¿Qué hizo la regeneración? Puso y pondré, dice verso 27, y pondré en vosotros mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos. No podemos vencer, no podemos adquirir vida eterna, no podemos vencer los deseos de la carne, que ya lo voy a estar explicando, si no es a través del Espíritu Santo. No se puede. No es que yo tenga que tener fuerza de voluntad. Tal vez yo tengo muchos deseos y tengo fuerza de voluntad. ¿Para qué? Para portarme bien. No lo voy a lograr. Debo conectarme. Escuchemos esto. Debo conectarme a la fuente de poder. La fuente de poder es el Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. La fuente de poder es el Espíritu Santo. Recuerdo palabras que decía el texto, el sermón pasado: perseveraréis pecando para que la gracia abunde. En ninguna manera. Permiso. ¿Cómo entonces resuelvo? ¿Cómo entonces resuelvo, Señor? Si miro mi cuerpo, el soma, en Romanos capítulo 6 dice que el soma, el cuerpo, en palabra griega, dice que es sede de los apetitos bajos. El cuerpo es neutro. Yo le puedo dar la intención que yo deseo. Pero la buena noticia es que usted debe creer ahora de que usted tiene un nuevo espíritu y que además tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Porque si usted no maneja este conocimiento, el dardo de fuego a su mente lo va a tumbar y no lo va a hacer avanzar. Ok, soy nueva criatura entonces. Bien, ¿qué tengo que hacer? Pelear, porque una batalla, como decía aquí el apóstol Pablo, ¿cómo la ilustra? Una batalla que es la batalla de la fe. Esta parte se llama la santidad
progresiva o experimental. Cuando nosotros nos cambia el Señor de reino, nos pone santo, nos dice santos por posición. Tú estabas acá, yo te pongo acá, tú eres santo, porque mi sangre tiene la capacidad de resetearte, de limpiarte y dejarte 0 kilómetros. Colosenses dice que el acta de nuestros pecados, todo lo que cometimos, todo lo que pensamos, todo lo que pensaríamos y cometeríamos aún en el futuro, fue clavado en el madero de la cruz. Esto, hermanos amados, se adquiere por la fe. Usted debe creer esta palabra. Y la fe es como que fuera el cuello. En la fe, a través del cuello estamos conectados con la cabeza. Nosotros a través de la fe creemos que Jesucristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. ¿Sí? ¿Cierto? Amén. Esto debemos tenerlo claro, porque Satanás vendrá a tumbarnos cuando nosotros nos estemos dando cuenta que en el área carnal, ¿cierto?, hay cosas que aparecen. Como dijo alguien, nosotros como pastores o todo el liderazgo y todo el pueblo del Señor, dice, hay patrones de pecado que continúan en nosotros siendo hijos del Señor. Hay hábitos destructivos que continúan en nosotros siendo hijos del Señor. ¿Cómo explicamos esto? Cuando nosotros estábamos en el otro reino, en el reino de la tiniebla, teníamos una sola naturaleza. Hoy nosotros tenemos 2 naturalezas. El Espíritu Santo vino a morar en nuestro nuevo espíritu. Y ahí hay una conexión, ahí hay una coyuntura entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo. Lo dice Romanos 8. El Espíritu Santo da testimonio, me habla a mí, el Espíritu Santo me habla a mí de que yo soy hijo de Dios. Usted debe creer que es un hijo de Dios a pesar que cae. Cuando estamos dando la pelea, cuando tenemos clara nuestra lucha, cuando estamos bien posicionados en el reino, puedo pararme, ¿cierto?, para dar una batalla contra la naturaleza carnal que aún cohabita con nosotros. La naturaleza carnal que trae patrones de conducta de pecado, hábitos destructivos, entra Dios a cada uno de nosotros, como decía la hermana Marcela, en un proceso. A través del proceso de la santificación, Dios va rompiendo estructuras, paradigmas, va rompiendo hábitos a través, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Mantenernos conectados a la fuente de poder. Y la fuente de poder es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, lo ilustró de esta forma: en el estadio todos corren, pero solo uno va a llevar el premio, y un premio que va a perecer. Pero aquí en esta carrera le podemos decir la carrera de la fe, le podemos decir la santidad progresiva, experimental, le podemos decir la batalla de la fe. Se gana de una forma, otra vez lo voy a decir, conectados a la fuente de poder llamada el Espíritu Santo. Porque hay que derribar, porque hay que destruir hábitos, fortalezas de mentiras en nuestra cabeza. ¿Sabe lo que va a hacer el Espíritu Santo? Porque todavía no es que la naturaleza carnal es más poderosa que la naturaleza nueva. No. Si yo alimento la naturaleza nueva, yo la alimento con la palabra, porque ahora estamos conectados a la fuente de poder a través de la adoración. Recién estábamos adorando, estábamos orando antes de entrar al culto. Se mantenía orando aquí a través de la intercesión. Son las fuentes donde estamos ingresando hacia la fuente de poder. Son, cierto, esas dinámicas a través del ayuno.
a través de la adoración, de la oración. Son la forma de estar conectados con la fuente de poder. Cuando nosotros estamos conectados con esta fuente maravillosa, el Espíritu Santo, por la fe, al obedecer, como decía, vuelvo a decir, la hermana lo dijo, vuelve otra vez la fuerza sobre mí, vuelve otra vez a pararme y vuelvo a conectar, ¿cierto?, con el Señor. ¿Y qué va a pasar como resultado? Voy a tener paz, voy a tener gozo, voy a tener esperanzas, voy a tener esperanza, gozo, voy a ser transformado. Hermanos, yo creo que lo más horrible que tenemos nosotros es la carne, en el cual el Señor, a través de nuestro Dios, a través de Jesucristo, la venció en el madero de la cruz. Venció a Satanás, venció el pecado y venció la muerte. Usted, si vive desconectado de la fuente de poder, Satanás va a venir y va a tirar dardos, aunque usted no lo crea. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo en el Getsemaní? Le dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu, y lo dice con minúscula, a la verdad está dispuesto. El espíritu mío, el que ha sido renovado, el que ha sido cambiado, el que ha sido regenerado, está dispuesto a obedecer, pero la carne es débil. ¿Qué significa? Algunos dicen sí y lo toman como una excusa, pero es que la carne es débil, entonces yo peco. No, Dios nos está dando una advertencia que debes, de nuevo lo voy a repetir, mantenerte unido a la fuente de poder. Dice la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Y de esa forma nosotros llevamos frutos dignos de arrepentimiento. Lo que habla en Gálatas capítulo 5 acerca de el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, hermanos amados, no es el deseo intencionado de poder decir: me voy a esforzar, voy a tratar, por ejemplo, de tener autocontrol. No lo voy a tener, porque el fruto del Espíritu es la rendición, es el resultado de rendir mi vida al Señor. ¿Qué cosa? El ego, el orgullo, la soberbia, la altanería. ¿Cuáles son en este siglo, hermanos amados, los instrumentos? ¿Cuáles son los distractores? Hoy día este mundo, ¿cierto?, oferta las felicidades y todo el mundo quiere ir a buscar esa felicidad. Tú te mereces todo, tú te mereces lo mejor, andas esto, tú sé el número uno. Las distracciones, ¿cierto?, ocupan nuestro tiempo, la comodidad. Nosotros queremos todo ahora ya. Pero esas cosas a nosotros están en contra del reino, no hacen mal. ¿Sabe lo que hace eso? Alimenta nuestra carne, alimenta el ego, alimenta el orgullo. Es que yo quiero, no sé, parecer algo que no soy. Necesito alcanzar cierto estándar. Necesito estar in, no out. Bueno, eso era anterior, ¿cierto? No, hermanos amados, los hijos del Señor, Romanos 6:22 dice: ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, no que yo voy a andar como yo quiero, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Dónde estamos enfocados? ¿Los distractores? Yo no tendré que entonces distraerme, pasear. No, el equilibrio, priorizar,
poner en primer lugar, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Mateo 6:33. Amado, dice el Señor, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor quiere bendecirnos de forma integral. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Dijo el apóstol Pablo, indicando a la naturaleza carnal, que es horrible. Dijo: yo golpeo mi cuerpo. No es que él va a buscar un bate y se va a golpear. Está indicando la naturaleza carnal, pecaminosa. Yo golpeo mi cuerpo y la pongo en servidumbre. Quiere decir, yo golpeo mi cuerpo, yo golpeo mi carne y la domino. Porque tengo, ¿quién va a dominar mi carne? Es el Espíritu Santo. Por lo tanto, todos los días hay una batalla con el orgullo, con el ego, y el listado es grande. Me gustaría que lo revisáramos un poquito allí en Gálatas 5. Revisemos con qué nosotros nos vamos a encontrar todos los días y debemos mantenerla bajo el control del Espíritu Santo. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay una opción, hay una decisión que debo tomar, conscientes de que yo ya tengo un nuevo espíritu. Esto no lo pueden lograr los que no tienen el Espíritu Santo. Los que no han nacido de nuevo, esto es imposible para ellos. Ellos están sordos, ciegos, no ven, no tienen capacidades. Pero a nosotros que tenemos un nuevo espíritu con minúscula, donde es la coyuntura, donde es el vínculo directo con el Espíritu Santo, nos dice esto: digo pues, andad en el Espíritu con mayúscula y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hermanos amados, la carne es una fuerza rebelde que se revela contra lo establecido por Dios. Se revela, no quiere ser subyugada. Vamos a hablar de esta palabra y nosotros ponemos tal vez una a discreción. Vamos a ver si nosotros, cuando la carne va a ser confrontada, no nos gusta. Pero esta es la enseñanza que el Señor tiene para hoy día. Pero si sois, verso 18, guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley de pecado, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, dice: y os daré un corazón, un espíritu nuevo, dice, para que andéis en mis estatutos. El Espíritu Santo no es un adorno. El Espíritu Santo es la fuente de poder que me lleva a vencer lo que Cristo ya venció en el madero de la cruz, llamado pecado. 19. Y esto es lo que debemos pelear todos los días. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, no solo físico, sino también en mi mente. Si codiciamos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Y aquí hay una advertencia contra todos estos pecados, patrones de pecado, hábitos destructivos, como lo dice en Corintios también, 2 Corintios 10, 3, 4 y 5, dice las fortalezas del razonamiento humano. Es que yo lo hago de esta forma, es que yo creo que es de esta forma, es que no me gusta así. No, hermanos amados, aquí hay que rendirse al señorío del Espíritu Santo. Cuando nosotros, a través de los procesos, tal vez en la economía, en la salud, en las situaciones difíciles, me van a llevar a correr a la presencia del Señor. Pero los distractores, que son buenos, pasear, distraerse, recrearse, tienen que tener, ¿cierto?, un equilibrio. Porque yo voy a poner al Señor, a mi fuente de poder, en primer lugar. Luego el Señor dice: distráete, pasea. Yo hice todas las cosas, hazlo. Pero nosotros no podemos olvidar que la carne, leí un capítulo entero, un estudio profundo de la carne que llegaba a temblar. Era tremendo. ¿Cómo es la vileza de esa carne? Tú eres vil, no dice el Señor nosotros. Eras vil. Dios quebrantó a través de Jesucristo esa naturaleza vil, resistente, orgullosa, soberbia, altanera, terca, soberbia, rebelde. Hermanos amados, a veces nos encontramos altercando con Dios y manteniendo una distancia hacia Él, porque creemos que nosotros tenemos la razón. Al Señor se debe postrar en oración. Debemos postrarnos y decirnos: Padre, como lo dijo el Señor en Getsemaní, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Tenían ellos el deseo de poder ayudar al Señor a orar cuando estaban en el Getsemaní? Velad y orad. ¿No podéis haber velado una hora? ¿No podéis haber velado una hora? Hermanos amados, tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo que está derrotado y es Satanás, el diablo. Y tenemos otro enemigo que es la carne, que hace sabotajes internos. La carne realiza sabotajes internos. Quiero avanzar, pero mi carne me tumba. No es que yo no quiero, es que no me gusta y resisto. El Señor dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Jesús en el Getsemaní, en medio del dolor, desprendía gotas de sangre en su sudor. Sus glándulas sudoríparas se abrieron y se mezclaron con el sudor y salió sangre. A la presión máxima fue puesto nuestro Dios por causa de nosotros. A la máxima presión, donde Él buscaba que sus discípulos estuvieran apoyándole en oración y no había nadie. Él clamó a su Padre. Él clamó a su Padre y ángeles vinieron y le sirvieron. Pero no habéis podido velar una hora vosotros. Y el Señor le dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu con minúscula, indicando nuestro espíritu, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo yo puedo controlar esa carne que fue crucificada? Y cierto, todavía no ha sido ejecutado Satanás, pero tiene sentencia de muerte.
solo que todavía no ha sido ejecutado, porque en los designios y la soberanía de Dios se tienen que cumplir muchas cosas. Pero nosotros, los hijos del Señor, cuando debemos ir ahí a buscar una respuesta, es doblegando nuestro corazón. Yo le decía muchas veces, cuando nosotros tenemos rabia en nuestros corazones, las emociones las dejó el Señor. Señor, examinémonos. ¿Por qué tengo esta rabia? Voy al análisis. ¿Qué hace que yo tenga una rabia incontrolable? El Señor me dará la respuesta, porque el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, en nuestro espíritu, y esto es en todo nuestro ser, pero especialmente en la plataforma del cerebro, porque ¿dónde están los pensamientos? No están en el pie, ¿cierto? Ni están en la mano. Los pensamientos están en el cerebro. Y el Señor dice: mis pensamientos, en Isaías 55, no son tus pensamientos. Yo no pienso como tú. Ni mis caminos, o sea, tus actos, tus andares, no son mis andares. Y el Señor dice: entonces yo no quiero nada contigo. No, eleva tu forma de pensar a la forma de pensar de Cristo. Eso es lo que hay que hacer. No hay respuesta, Señor, en algunas cosas, pero el Señor va a hacer que en medio de esas emociones que están, cierto, alteradas, me va a llevar a meditar en la palabra, me va a llevar a meditar en mi vida, Señor, en esos patrones de pecado, me va a llevar a meditar en los hábitos destructivos. Es que así fui creado por el Señor, dice. Pero el Señor dice: yo voy a hacer un proceso de limpieza, porque tú mismo te dañas, nos dice, porque tú dañas al entorno. De forma colateral dañamos con las amarguras, con las rabias, con las iras, con los celos, con las envidias, con la avaricia, hermanos amados. Como alguien dijo: yo sueño teniendo una chequera abultada. Eso le daría una paz absoluta. ¿Cree usted que con una chequera abultada nosotros seríamos felices? No se matan las gentes, los grandes magnates y grandes personas, cierto que lo tienen todo, pero se matan. El dinero solamente dice la palabra que es un escudo que Él creó como la ciencia para cubrirnos, pero la sabiduría da vida. La sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo debo conducirme? Y esto ocurre todos los días. Someter nuestra naturaleza humana, la carne, bajo la autoridad del Espíritu Santo. La carne con sus pasiones y deseos busca controlarnos, pero en Cristo hemos recibido una nueva naturaleza que nos capacita para seguir, para vivir según la voluntad del Señor. La nueva naturaleza, el nuevo espíritu, donde está el Espíritu Santo, esa es la que me habilita para vivir controlado por el Espíritu Santo, siempre y cuando yo involucre mi voluntad. Porque aunque tenemos un cuerpo que es el soma, un neuma que es el espíritu que fue cambiado, según Ezequiel fue cambiado, es referente a la regeneración, a una palingenesia. Somos nueva criatura, aún tenemos un alma. Y en el alma está la obra de la santificación. En el alma, ¿de qué consta el alma? De los pensamientos, de las emociones,
¿cierto? Y de la voluntad. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Algunas cosas no. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El mismo Dios os santifique, dice, por completo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos guardar, no es optativo. ¿Usted quiere ascender al cielo o alguien se quiere quedar acá? ¿Alguien quiere en esta mañana quedarse aquí para condenación en el infierno? ¿Alguien quiere? Como dice la gente, levante la mano. Yo creo que ninguno. Todos queremos ir al cielo. Ahora, levante usted la mano. ¿Quiere ir al cielo? Entonces esta palabra es para nosotros. Porque, como explica Pablo en Primera de Tesalonicense, nuestro espíritu fue regenerado completamente cuando aceptamos a Cristo. Sin embargo, nuestra alma, la mente, las emociones, la voluntad está en un proceso de continua renovación. Lo que ayer entendí, gloria al Señor. Hoy día el Señor baja el telón, sube el telón, voy a aprender otra cosa. No terminamos nunca de aprender. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque la meta de nuestro Padre es que nos parezcamos a Él. Por ahora, a lo mejor en el dedo chiquito de Él nos parecemos. Él va a formar sus rasgos. ¿Cuál va a decir usted? ¿Qué quiere formar el Señor en nosotros? Como estaba leyendo yo en Gálatas capítulo 5, ¿cierto? Y esas cosas deben desaparecer. Dice el verso 22, esto papá quiere formar en nosotros, mas el fruto en forma singular, el fruto que tiene estas características, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Señor puede pedir todo lo que quieras. Oh, papá va a estar feliz que yo quiera mucha paz, mucha mansedumbre, mucha fe, mucha bondad. Dice el Señor, pedí todo lo que quieras. No hay restricción. Pero este fruto del Espíritu es el resultado de de rendirnos a la obra del Espíritu Santo. Cuando papá ve ese trabajo, entonces nos va diciendo, abre puertas, abre puertas. Si usted está en una prueba y está con sus emociones alteradas o alterados, tengo pena tal vez. ¿Por qué tengo pena? Debe ir al análisis. Señor, analizar, Señor, en oración. ¿Por qué tengo pena, Señor? Tengo mucha tristeza y lloro y lloro y lloro. Ni siquiera me puedo entender. Pero el Señor sabe lo que le está pasando. Y va a enviar recursos. Va a hacer que eso que no entiendo, va a hablarme. Y va a decir, tu tristeza es por esto. Y yo deseo tal vez que tú descanses en esto, por este otro. Pero usted debe buscar en su interior las iras, las rabias, la envidia, los celos, las contiendas, los pleitos, las divisiones. ¿Por qué no tengo paz, Señor, en mi interior? A lo mejor hay que soltar muchas cosas que tenemos de la carne, ¿cierto? Esos patrones de conducta que alguien nos puso en la cabeza, ¿cierto? Esa identidad toda irregular, esa identidad, esos pensamientos que a través del tiempo, cuando nacimos, se fueron escribiendo las páginas de nuestro corazón y tal vez tal conducta se arraigó
No, es que mi mamá me enseñó, mi papá sí, yo vi esto. Pero ¿estará de acuerdo, dice el Señor, con lo que yo pienso? Y el Señor dice, no es correcta esa forma de pensar. Yo debo sacarla. Es como que fuera un tumor dentro mío y me va a costar cuando hay que desarraigar. Por eso en el Salmo 19, cuando yo le decía a las hermanas en el ministerio femenino que hicieran un cartelito, que hicieran un recordatorio, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Papá nos ama? Amén. ¿Hay que sacar cosas de nuestro interior? Amén. ¿Por qué usted y yo estamos pasando dificultades? Porque son los procesos normales de la santificación a fin de ser conformados a la imagen y a la semejanza del Señor. Nuestro Dios en Getsemaní no tenía a nadie en quien apoyarse, solamente en su Padre. Y aún le dijo: si quieres, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Doblegar la soberbia, la rabia, el doblegar nuestra voluntad delante del Señor es lo que nosotros necesitamos. Rendirnos. Necesitamos una sumisión interna, porque a veces tenemos obediencia. Ya usted dice: ponga este celular aquí abajo. Ya, ok, pero yo no tengo deseo de poner ese celular ahí. ¿Se acuerda que yo le dijo, muchas veces he usado esta ilustración, cuando el papá le dice al niñito: siéntate, y el niño está parado? Siéntate. Y el niño mantiene parado. Siéntate. Y él dice: que te sientes. El niño se sienta y dice: papá, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Una actitud de sumisión interna. Me sujeto, me someto, no me gusta. Dios va a esperar hasta el último minuto para lanzar la bendición. De que yo lo conozco al Señor a ese nivel. Sé que el Señor pareciera, como dijo alguien, chileno, que llega a última hora, pero no, el Señor va a llegar en el momento preciso. Cuando papá haya enseñado una lección, cuando nosotros digamos: no quiero nada con esta carne, porque esta carne crucificó a mi Señor. Los celos, las envidias, las fornicaciones, todos los bajos pensamientos, todo esto crucificó a nuestro Padre. Y eso es lo que carga la naturaleza. Esa fue, hermanos amados, la que Dios a través de Jesucristo venció en el madero de la cruz. Nosotros estamos absueltos, declarados absueltos, no condenados. Nosotros ya no somos esclavos como una cadena que nos ataba al pecado, y estamos llamados a pecar como el mundo. Y usted, entre paréntesis, no puede pedirle a su familiar que no conoce al Señor algo que no puede dar. No que te portes bien y que te hagas esto y que mire cómo se porta este. Hermano, nosotros siendo hijos del Señor no desobedecemos, menos el mundo que tiene una sola naturaleza va a actuar en la naturaleza pecaminosa. Si alguien nos hace daño, perdonémoslo. Si está ciego, no tenemos que nosotros tenemos que tener claridad con quién peleo yo la batalla. No luchamos contra sangre, contra personas. No luchamos contra personas, sino que contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas. Si no pensamos así, vamos a estar amargados. Fulano de tal me hizo tal cosa y todavía vivo amargado. Tal vez nos hicieron daño, pero vamos a declarar en obediencia a la palabra del Señor. ¿Quién se hace el favor? Nosotros. Declaramos perdón porque mi Padre me canceló toda esa deuda a mí.
Y papá quiere que yo sea como él. Que a mí no me gusta esto. Ahí está la carne. Hoy día pedí al Señor, controla nuestra mente, porque la carne va a ir divagando a la olla, a distraerme. ¿Cómo actúa la carne? Vaya a buscar usted un tiempo de oración. Que estoy ocupado, que sonó el teléfono, que ya vengo, aparece cualquier persona. Hermanos, yo en esas cosas me pongo muy, cierto, en alerta. Y no, porque sé que Satanás va a querer impedir que yo esté en la presencia de Dios, porque vendrá el suministro, vendrá la capacidad para poder resistir cualquier contraataque del enemigo. Tenemos un enemigo que ha sido derrotado, pero no ha sido ejecutado. Y tenemos una carne que está aquí adentro que hace sabotajes internos. Y hace berrinche, y hace rabietas y berrinche, y nos controla y queremos ir. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero nosotros no, con las rabietas y los berrinches no lo hacemos. Pero los que han hecho berrinche y rabieta y estamos aquí, hemos vencido. Dame un aplauso al Señor. Cuando yo sé enfocar, y esto lo hace el Espíritu Santo, la fuente de poder. Ya me está dando un calambre fuerte. La fuente de poder, hermanos amados, usted debe correr a la presencia del Señor. Debe correr, yo corro. ¿Dónde está mi cojín? Porque me arrodillo. Inmediatamente yo voy a la fuente de poder. Hoy día no me sentía bien. Llegamos temprano, pero el fin de semana había sido muy intenso y arduo, porque trabajamos y vinieron nuestros hermanos y habían muchas cosas que debíamos trabajar, cierto, pastoralmente, con todo lo que significa año 2025. Pero ahí estaban los hermanos, la fuente de poder. A través de mis hermanos me ungieron. Gloria al Señor. La fuerza vino y ahí el Señor suministró la fuerza para poder, cierto, llevar esta palabra a usted con amor. Una forma. Entonces, resumiendo, ¿cómo yo obtengo fuerzas? ¿Cierto? ¿Cómo yo obtengo victorias? Conectados a la fuerza de poder que es el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las prácticas que debo realizar? Es que yo no quiero. Aposento alto, ¿cierto? El día miércoles está. Vamos. No, aquí estoy viendo una película. Hermano, desconecte eso. Más rato la ve. Vaya y ore. Suministrará fuerza, gracia. Intervendrá a la distancia. El Espíritu Santo quiere que ese hijo cambie. Hay alguna situación a la distancia. El Espíritu Santo va a estar trabajando. No se va a dar ni cuenta. Y hay respuesta del Señor. Santo es su nombre. La oración, la palabra. Conectémonos el día jueves con la palabra. Estamos bajo los libros históricos, pero tienen enseñanza todos los días. Cierto, jueves, prácticas, tomar malas decisiones llevó, cierto, a dividir el reino de Israel, a dividirlo en dos, a Israel y a Judá. Las malas decisiones tienen consecuencias. ¿Cómo puede vencer entonces su carne? Con la palabra, con la oración, con el ayuno. ¿Qué hacemos el día jueves? Ayunamos porque estamos declarando: yo no puedo, yo necesito obedecer, porque yo sé que a través de la fe algo va a pasar y tu poder se va a perfeccionar en mi debilidad. Entonces, de buenas ganas yo me voy a gloriar en mis debilidades para que repose el poder de Dios sobre mi vida. Santo es su nombre. Y voy al ayuno, pero ya no voy a comer, voy a dormir voy a dormir toda la noche. Entonces a las 2, a la 1 me voy a despertar y voy a levantar a desayunar. Oye, eso no es ayuno. Usted tiene que hacer sentir a su carne, a su mente. Ok, el control la tiene el Espíritu Santo. Y ahora yo decido, voy a ayunar. Yo decido, voy a orar. Yo decido, voy a meterme en la palabra. ¿Cómo venció Jesucristo? Por el Espíritu Santo. Mateo 4.
No tan solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento diario es la palabra del Señor, pero no el pan de vida. Inquirir, buscar, llamad y se os abrirá. El que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ayuno, oración, la comunión de los santos. ¿Sabe lo que me impactó ayer? Estaba leyendo, si es que lo pueden lograr, poner Efesios 2:22 y estoy terminando. Porque no voy a dar todo el libro de Petete como dijo la Titi. Dice aquí: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Para qué estamos juntos? ¿Para qué el Señor compara su pueblo, su cuerpo? Lo compara como a la iglesia, la compara con un cuerpo, lo compara con un edificio. ¿Para qué? Dice el edificio: en quien vosotros también sois juntamente edificados en el edificio con un objetivo, para morada de Dios en el Espíritu. ¿Por qué estamos aquí como edificio? Para que la gloria, la morada del Espíritu Santo nos llene, para que el Señor sea glorificado en cada una de nuestras vidas. Para morada de Dios en el Espíritu. Por eso que debemos venir. Desde el punto de vista, cierto, del político, podríamos decir, somos conciudadanos del reino de los cielos. Pero desde el punto de vista de la familia, cierto, de la parte filial, somos la familia, los hijos de Dios. Pero desde el punto de vista, cierto, de esta construcción del templo, es para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Nos abrazamos, nos besamos, nos declaramos palabra. Esta es la dinámica del Espíritu Santo. Quisiera decir muchas cosas. Entonces, pero el desafío es despojarnos. No me diga usted: despojaos del viejo hombre. Despojaos. El desafío es sacar ese viejo hombre. Recuerde el listado de Gálatas 5, 15, 17 y toda esa parte. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos haga comprender esta palabra. Vamos a humillar nuestro corazón. Vamos a decirle: Señor, yo necesito que el Espíritu Santo tome control de mi vida. Yo necesito, Señor amado, permanecer en ti como el pámpano está pegado a la vid, dijo el Señor. Yo determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Job 22, 28, 27. Y en tus caminos resplandecerá la luz. Yo determino, dígale usted al Señor, antes que cualquiera toque un instrumento, vamos a decirle al Señor lo que necesitamos todos juntos. Vamos a decirle que vamos a determinar estar conectados en la fuente de poder y a través de la fe, por la palabra, por la oración, por el ayuno, por congregarnos, que son los medios de gracia, obedeceremos en fe para que venga el suministro con tal de resistir la obra de la carne en nosotros. Todo sabotaje y todo contraataque, el contraataque es externo, el sabotaje es interno. ¿Está orando usted en esta hora? Dígale: Señor, aquí estoy, me rindo a tu palabra. Aquí estoy para que el Espíritu Santo tome control de todo mi ser. El Espíritu a la verdad, Señor, está dispuesto. Yo anhelo servirte, pero mi carne, que es vil, Señor, no está dispuesta. Pero en un acto de mi voluntad determino que el Espíritu Santo
toma el control de mi vida ahora mismo, y determino pelear todos los días la batalla de la fe, golpear mi cuerpo, dígale a usted al Señor, subyugar mi carne y ponerla en servidumbre, no siendo yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra es para todos nosotros, para que tengamos un año 2025 con esperanza, para que sepamos que hay una santidad que usted está buscando en nosotros, que quiere poner frutos, que quiere que demos frutos, Señor amado. Y como alguien dijo, no jugo, sino frutos, que demos frutos, Señor. Padre celestial, en el nombre de Jesús, por la fe recibimos el suministro, porque hemos adorado, hemos peleado una batalla. ¿Cuánto nos ha costado levantarnos, cantar, adorar, venir hasta acá? Los pensamientos divagan, pero aquí hicimos frente en obediencia a tu palabra. Declaramos victoria sobre nuestras vidas en el nombre poderoso, es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.